hermanos, y así que a todos los pastores, líderes, hermanos que están conectados, les saludamos. Y queremos compartir un tema hoy día que es importante, es poder ver la relevancia y la responsabilidad que tenemos como cristianos, de poder llevar el mensaje. Hay una palabra acá que habla en el libro de Mateo, lo vamos a leer, y que es el texto base para poder explayarme, donde no habla y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se perdiese su sabor, ¿con qué sería salada? No sirve nada más que no sirve para ser salada, sino es pisoteada por los hombres. Así que vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad, una casa asentada sobre un monte no se puede esconder. Lo habla ahí Jesús en el capítulo 5 del libro de Mateo, y nos habla de la responsabilidad como iglesia, que vengo predicando hace tiempo, de poder ser luz del mundo, sal de la tierra, y que si como luz del mundo nos ponemos como casa sobre un monte, y que somos la casa de Dios, no podemos ocultar esa realidad. Tenemos esa relevancia de poder llevar un mensaje, de poder llevar una palabra, de poder ser luz, de poder ser sal. La sal tiene una particularidad que usted obviamente la debe conocer, que es para preservar. Cuando la carne se descompone, dice que usted le echa sal y tiene una acción de preservar. Y es por eso que Jesús lo ilustra acá, dentro de toda la realidad de cómo está el mundo, lo que decía el pastor, el hermano Patricio, la realidad como está el mundo, la sal tiene una importancia que preserva. Somos luz, alumbramos, y sal, preservamos la vida de la gente. Y de eso queremos hablar hoy día, de nuestra misión, de luz y sal. Jesús le da esa connotación a la iglesia. Por lo tanto, no podemos esconder esa luz, no podemos guardar esa luz. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por el tiempo que tú nos permites de reunirnos. Y pido tu dirección en esta tarde, Padre, para poder compartir una palabra que nos edifique, que rompe, que libere, Señor, nuestras vidas y nos lleve a un nivel mayor de compromiso, de consagración y de entendimiento, lo que significa, Señor, pertenecer a la iglesia de Jesucristo. La importancia de poder estar entregando un mensaje de luz, de esperanza, en medio de los tiempos conflictivos, en medio de los tiempos de turbulencia. Padre, sujetamos las mentes, Señor, Padre, y que tú puedas obrar poderosamente en cada corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo quiero centrarme acá, hablarles, tengo acá tuve algo compartiendo de esto el día martes con los varones. Y tradicionalmente, los miembros de las congregaciones aman su santuario, hermano. Estoy hablando dentro del contexto religioso, de la realidad. Tradicionalmente o religiosamente, los miembros de las congregaciones aman sus santuarios, sus pasillos alfombrados y sus bancas, sus coros, que están bien entrenados, y están orgullosos de su pastor. Eso es lo que la experiencia mía, lo que yo he visto. Yo veo dentro del contexto religioso eso. La gente está feliz de su casa de oración, de sus pasillos alfombrados, y orgulloso de su pastor, orgulloso de sus coros. Un escenario cómodo y cálido es el peor lugar para que tú descubras tu potencial en Cristo. Entonces, debemos de entender eso, para accionar al propósito de Dios.
cuando Dios nos da la luz a la iglesia, Él nunca, cuando Dios dio a luz a la iglesia, Él nunca tuvo la intención de que su ministerio permaneciera dentro de 4 paredes. Lo que llamamos la iglesia de hoy. Cuando Él hace nacer la iglesia, la finalidad no era de que permaneciéramos en las 4 paredes. No era la finalidad de que la iglesia se guardara. La mente de Cristo tenía otra finalidad. La iglesia debe volver a enfocarse en su verdadero propósito y expresión de manifestar el Evangelio de Jesucristo. Dios está llamando a su iglesia de los últimos tiempos, de la última hora y del tercer día, a que vuelva a enfocarse en el propósito que tiene para todos nosotros, el poder predicar el mensaje de Jesucristo, el poder ser sal y ser luz de la tierra. Una de las más importantes señales antes del fin que Jesús dejó o que ocurriera ante su retorno es que dijo que el Evangelio del Reino sería predicado en toda la tierra. Esa es la señal que Jesús dejó, que Jesús dijo, y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Entonces esa es la importancia. No va a ocurrir otra cosa que no tiene que ocurrir esto. Hoy día vemos mucha escatología, vemos mucha tragedia, vemos muchos profetas del horror. Pero está esto en la antesala. El tiempo del fin habla esto, que vendrá un avivamiento, donde se levantará la iglesia de Jesús y predicará para testimonio de todas las naciones, donde se predicará el mensaje. Entonces, yo hablo de esto como base porque me centro en el libro de Hechos, capítulo 1. Todo el capítulo 8 del libro de Hechos nos habla de que hubo una gran persecución. Capítulo 1, 8:1. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Hubo una gran persecución. Capítulo 8, versículo 1 del libro de los Hechos. Y al estudiar el libro de los Hechos, podemos entender que la acción concreta de la iglesia se produjo cuando entró en esta persecución. La acción, la misión, la trascendencia, el movimiento de la iglesia se provocó cuando vino esta persecución. Estaban todos juntos, estaban todos relajados, estaban todos unánimes, pero no se estaba cumpliendo el propósito al cual Dios nos llamó. Capítulo 1, versículo 8 dice: esperen acá en Jerusalén y me van a hacer testigo en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y parece que esto no se estaba cumpliendo, hermano. Parece que esto no se estaba desarrollando. Entonces ellos habían experimentado un notorio crecimiento, vivían en armonía, en lealtad al Señor, en el servicio a Cristo, pero sin embargo antes de que el pueblo iniciara tendencias religiosas, antes que el pueblo cayera en el status quo, antes que el pueblo cayera en la pasividad, en esto que yo decía, que un ambiente cómodo y cálido es lo peor que nos puede ocurrir a nosotros para desarrollar el potencial, el propósito de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo que estaba ocurriendo con la iglesia desde entonces. Y se dice que Dios permite esta persecución. Aleluya. El Señor permite la persecución para ponernos en movimiento. Y así muchos más experimenten la salvación a través de la obra de Cristo. La gran persecución contra la iglesia en Jerusalén fue permitida por Dios, porque Dios utiliza la adversidad para el desarrollo y que la iglesia avance. Y esto es lo que está ocurriendo. Esta gran persecución que comienza es permitida por Dios. La adversidad para propagar el Evangelio, dispensando a los creyentes a nuevas regiones como Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquellos fueron esparcidos a raíz de la persecución. Hechos 8:4. Aquellos que fueron esparcidos, aquellos que tuvieron que dejar esos lugares cómodos, estaban tan empapados de Cristo que no se quejaron lo que estaban viviendo ni se ocultaron de lo que había venido sobre ellos.
Había un actor principal en esta persecución que se llamaba Saulo de Tarso. Y todo comienza con la muerte de Esteban. Y de ahí comienza la persecución. Ahí comienza la iglesia. Y a consecuencia de esta persecución, la iglesia comienza a arrancar. Los cristianos comienzan a huir. Y donde ellos iban hablaban de Cristo. Y el mensaje se empezó a extender. Un movimiento de Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios temía que se quedaran en un status quo. Tenían todo bien, todos servían, como decía al comienzo. Servían al Señor, eran leales, vivían en armonía. Pero sin embargo, antes que el pueblo iniciara tendencias religiosas, tendencias rutinarias, dogmas, caemos en la rutina religiosa. Y antes que la iglesia cayera en eso, mire que Dios permite esto, que es la persecución. Y viene la persecución y comienzan todos los cristianos a huir. Lo relevante de esto es que ellos no se quejaron de lo que estaban viviendo, ni se ocultaron. Estaban tan llenos de Cristo, tan llenos de pasión, tan llenos de gozo, de valentía, de atrevimiento. Aleluya. Que sus propios sufrimientos carecían de importancia. Ellos estaban empapados de Cristo. Ellos amaban la obra. Ellos eran cristianos. Que veían muchas veces a la gente morir en los circos de los romanos. Pero aún así ellos no callaron. Así hablaban de Cristo, así presentaban el mensaje. Entonces sus propios sufrimientos carecían de poca importancia. Porque estaban improntados, entendían. Y que habían tenido una experiencia con Cristo, que el mensaje debía de diluirse, debía de correr, debía de fluir. Entonces todos se convirtieron en Cristo. Todos se convirtieron, en cierto sentido, en evangelistas ambulantes. Que predicaban la palabra de Dios en todas partes. Todos se convirtieron en evangelistas ambulantes. Todos. Todos los que salieron, todos los que arrancaron de Jerusalén, excepto los apóstoles. Donde ellos hablaban de Cristo, donde ellos predicaban el mensaje. Eran evangelistas ambulantes, ¿no? Predicadores de la palabra, sal de la tierra y luz del mundo. Cada uno de ellos era testigo de Cristo. Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén, capítulo 8:4, pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban las buenas noticias por donde querían que iban. Por donde pasaban, por donde iban. Anunciaban el mensaje. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. Hechos 8:5. Felipe, el líder, el diácono, el evangelista, que encabeza todo este movimiento, amado. Llega con la gente a Samaria y comienza a predicarle a la gente, a hablarles de Cristo, a ministrar gente, a hablar de Dios. Comienza a ir a predicar el mensaje. Aleluya. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales y milagros. Muchas personas que tenían espíritu inmundo eran sanadas y los espíritus salían de ellas gritando. Y también muchos paralíticos y cojos. Por esta causa hubo una gran alegría en aquel pueblo. ¿Sabes lo que ocurrió en Samaria? Un avivamiento, ¿no? Vino una presencia de Dios. Predicaban el mensaje. Era algo tremendo. La gente era liberada. La gente era sanada. Aleluya. Arrancó la gente de Jerusalén y bajo el mando de Felipe llegan a Samaria. Y en ese lugar se provoca todo esto. Algo tremendo, ¿no? Un avivamiento, un despertar espiritual, un fluir de Dios, un fluir de la palabra. La sal fluye, la luz alumbra en medio de toda esta gente, en medio de todos estos samaritanos. Y se provoca eso tan tremendo, un avivamiento, un despertar espiritual. La gente aceptaba a Cristo, la gente se arrepentía, la gente dejaba sus labores y seguían a Jesús.
No había en ellos tristeza, no había resentimiento. Aleluya, por lo que estaban viviendo. Y en este escenario y en todo este episodio que estaban viviendo ellos, amados, aleluya, se provoca algo tan especial que donde yo me quiero centrar, amado. El llamado a testificar. Y en medio de este avivamiento, en la ciudad de Samaria, se le pareció un ángel a Felipe, amado. En medio de todo esto, en medio de este fluir de Dios, de estas predicaciones, de estas ministraciones, de estas casas de iglesias llenas de Dios, amado. Aleluya. Se le aparece un ángel a Felipe, al diácono, al evangelista. Un ángel del Señor, aleluya, le dijo a Felipe, en medio de todo lo que estaban viviendo: ve al sur, al camino del desierto que baja a Jerusalén, a Gaza, le dice. Hechos 8:26. Ve al sur, al camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Lo relevante de esto es que Felipe obedeció a la voz de Dios, sin vacilación. Incluso cuando en Samaria había un avivamiento. Dejar un avivamiento, dejar una congregación donde hay un tremendo mover de Dios para irse a un desierto, para irse donde no hay nada. Aleluya. Pero a pesar de esa realidad, Felipe obedece a Dios. Aleluya. Incluso cuando en Samaria había un avivamiento y Dios lo envía a un desierto. Muchas veces Dios estuvo así para que podamos atender una cita divina. El Espíritu le dijo: ve a ese carro y quédate cerca de él. Entonces Felipe corrió hacia el carro y oyó que en ese lugar venía un hombre, un etíope, un eunuco. Había un hombre eunuco que venía en ese carro. Un etíope era una persona importante de su país, era el ministro de Hacienda, el que venía. Cuando el ángel se le aparece a Felipe, ahí en el avivamiento de Samaria, Dios sabía que había un hombre que tenía su corazón preparado para recibirle. Y este etíope o eunuco había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Dicen los estudiosos que posiblemente era judío. Él venía a Jerusalén para adorar. Y regresaba este ministro de Hacienda, de la reina de Candace. Pero había un corazón en él que quería recibir a Cristo, que quería tener un impacto, quería tener un encuentro con Dios. Y no había quien le predicara. No había quien le predicara en el desierto, hermano. Y en medio de ese avivamiento en Samaria viene un ángel y levanta a este hombre llamado Felipe. Aleluya. Entonces Felipe corrió hacia el carro y oyó a aquel etíope, aquel hombre que leía al profeta Isaías. Él venía leyendo al profeta Isaías. Él venía leyendo la palabra. Aleluya. El etíope era una persona importante de su país. Era un ministro de Hacienda. Aleluya. De la reina de Candace. Regresaba a Jerusalén de haber adorado. Podía haber sido judío o un gentil que seguía el judaísmo. Esa es la realidad de este eunuco. Aleluya. Dios decide mover a Felipe desde Samaria hacia el desierto con un propósito específico, para que tuviera un encuentro un hombre que Dios ya había preparado su corazón. Esa es la finalidad. Esa es la finalidad porque Dios nos mueve. Esa es la finalidad al cual Dios está interesado, en movernos, en sacarnos, en provocar en nosotros movimiento. Siempre Dios está interesado. Y nos saca de nuestro hábito, nos saca de nuestro mejor lugar, nos saca de nuestra mejor comodidad. Porque Él sabe, como Él es omnisciente, omnipresente, sabe que hay necesidad, hay un corazón dispuesto, hay un corazón resentido para recibir el mensaje.
Felipe obedeció sensible a la voz de Dios. Aleluya. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero tú entiendes lo que lees? Y esto es importante, ¿no? Una simple pregunta abre todo un camino para que tú puedas evangelizar. Una simple pregunta. Se acercó al carro y vio que estaba leyendo al profeta Isaías, seguramente en voz alta. Y le dice Felipe, ¿pero entiendes lo que lees? Con cuidado, preocupación, aleluya, para poder evangelizar. Acudiendo Felipe oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero cómo entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, ¿y cómo podré si no hay nadie que me pudiera enseñar? Aleluya, no hay nadie que me pueda explicar. No hay nadie que pueda disipularme. No hay nadie que pueda soltar una palabra. No hay nadie. No hay nadie que me pueda explicar esto. Y le dice, ¿de quién habla el profeta? ¿Del mismo o de otro? Y esa es una instancia que usa Felipe para evangelizar y presentarle todo el evangelio de Jesucristo. Esa es la instancia que usa, aleluya, Felipe para predicarle. Aleluya. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les puede predicar? Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio. La prontitud, estar en el lugar justo. Ser sensible a la voz de Dios. Para poder llevar la luz, llevar la revelación, llevar la claridad. Y un religioso que leía al profeta Isaías. Para eso el Señor nos llamaba. Para eso el Señor nos llamó. Para estar en el lugar justo de liberar la revelación de la palabra. Y derribar los argumentos religiosos. Y poder presentarle realmente al Cristo de la gloria. Poder presentarle a Jesús. Entonces, el etíope leía Isaías 53, que describe el sufrimiento y el sacrificio del siervo sufriente. Eso es lo que leía. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo la boca comenzó desde la escritura y le anunció el evangelio de Jesucristo. Le dio le explicó de quién hablaba Isaías, profeta, del siervo sufriente, de lo que tenía que haber venido en la cruz, porque Isaías lo hablaba 700 años antes, y que eso se había cumplido. Y se le revela al eunuco, se le revela esta realidad de que Cristo era la razón de todo lo que leía el profeta. Que revela esto. Y yendo en camino, llegan a cierto lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo me pueda bautizar? Entonces la obra de Felipe es una evangelización, es tremenda. Aleluya. ¿Qué impide que yo me pueda bautizar? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo. Y le dice el etíope, creo de todo corazón que Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios. Dice que descendieron, pararon el carro, y ahí hay una acción, pararon el carro, pararon su rutina, pararon su quehacer, pararon su idea. El etíope paró el carro y bajó, y se bautizó. Aleluya. Después de hacer esta declaración de fe, el eunuco detuvo la carroza. Aleluya. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor
¿Qué es lo que hizo los que han leído? Arrebató a Felipe, hermano. Arrebató a Felipe. Era una misión puntual. Había un hombre en el desierto con una necesidad. Aleluya. Su corazón estaba receptivo, su corazón quería a Cristo, pero no entendía. El etíope era un hombre educado, un ministro de Hacienda, un culto, un hombre preparado, un hombre académico, pero no entendía. Y nos vamos a encontrar con esa realidad nosotros diariamente. Con gente que está en medio de nosotros, pero que no entiende. Y que tenemos que hacerlos felices para dejar los mejores momentos de avivamiento y poder enfrentarnos en el desierto para llevar un mensaje. Ser intrépido, valiente, como lo fue Felipe. Estar en el lugar justo, obedecer a Dios, a la voz de Dios, al mandato de Dios, por llevar ese mensaje. Se bajó de la carroza. Cuando salieron de las aguas, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco nunca más lo vio. Nunca más. Y esta es una realidad. No sé cuántas veces a usted le ha ocurrido esto, hermano. Que Dios le habla y Dios lo saca de su hábitat, de su mejor momento, de su mejor pasatiempo, para que pueda ir a un etíope, un necesitado, para que le pueda revelar la palabra, para que le pueda presentar a Cristo y lo pueda llevar a las aguas. Ese es el trabajo que tenemos que tener nosotros. Y el día martes les contaba a los varones que algo muy similar es lo que viví yo. Cuando en Santiago vivimos con muchos jóvenes, un tiempo de avivamiento, de despertar espiritual, y estábamos en el parque forestal, y de repente llegó la policía. Estábamos hermanas, hermanos, habíamos terminado una jornada de evangelismo, estábamos tomando unos refrigerios. Y llegó investigación y llegó la policía. Y al único que se fue preso fui yo. Y esto prácticamente provoca una incomodidad, un dolor, las hermanas llorando. Y obviamente uno también, pues, no llorando, pero incómodo, no es grato. No es grato que te saquen de tu hábitat, no es grato que te saquen del avivamiento. No es grato que te saquen del momento espiritual. ¿Sí? Que tú crees que es así, nada más. Que Dios está tratando contigo solamente. Que eres tú y tu familia y tu congregación. Nada más. Entonces Dios rompe tu teología. Y en el caso me enseña a mí de que hay mucha gente más allá. De que yo te he llamado para que lleves el mensaje, yo te he llamado para que prediques la palabra, yo te he llamado para que impongas manos, yo te he llamado para que te muevas en un mundo espiritual y seas sensible a la voz de Dios y dejes el clavo. Aleluya. Porque hay necesidad de palabra, hay necesidad de que la gente quiera arrepentirse. Pero necesitamos encaminar a la gente, hermano. Necesitamos derribar los argumentos. Y en ese momento, hermano, me llegan a la central de investigación y General Maquena con Teatino. Me sacan todas mi especie, todo el ritual que hacen los condones, todo. Y me pasan abajo en un subterráneo. Descolocado, porque no entiendes. Descolocado. Pero después que termina toda esta escena, todo este cuadro, te das cuenta que Dios es soberano y Dios hace como quiere. Y Dios mueve sus piezas del ajedrez, del juego, porque Él es el dueño de este negocio. Y que lo que parece dolor, lo que parece incómodo, lo que te saca de tu hábitat, tiene un propósito para que tú puedas llevar una palabra de redención al otro. Y había un joven ahí llamado que quería recibir a Cristo. Hay un joven un etíope que se había apartado de Dios por mucho tiempo.
Y la iniquidad lo había llevado nuevamente a ese lugar de reclusión. Y ahí me di cuenta, ¿no? ¿Para qué Dios me había ido a buscar ese parque? Para poder soltar una palabra en medio de ese lugar y si el chico se arrepintiera, se reconciliara con Dios. Para eso. El chico se quebró, recibió al Señor, nos abrazamos, pasó una hora, me llaman y me echan para afuera. Porque así es Dios, hermano. Porque así es Dios. Y esa es la finalidad, porque yo trato de cuadrar este mensaje. Y eso es lo que va a hacer contigo, y eso es lo que va a seguir haciendo conmigo. Llevar un mensaje, llevar una palabra, ser sensible. Hay etíopes, necesitamos ser los felices. Este es el avivamiento del día sábado. Estamos en un pleno avivamiento de cántico, de alabanza. Amamos al Señor, amamos a los pastores, amamos nuestras bancas, amamos los pasillos, amamos la liturgia. Pero el campo misionero está afuera. Es lo que ocurrió con la iglesia primitiva. Antes que cayeran en una tendencia religiosa, de rituales, de repetir el curso todos los días, Dios les permite una persecución. Dios permite una persecución. Y empiezan todos a huir. Y a medida que huían, presentaban a Jesucristo. Lo que había dicho al comienzo del libro de Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en poder en Samaria hasta lo último de la tierra. Eso parece que no se había cumplido. Parece que se estaba diluyendo. Y viene esa persecución. Viene ese movimiento para terminar 5 razones por las cuales debemos de ganar almas para Cristo. 5 razones. La primera, porque Jesús lo hizo, ¿no? Porque Jesús lo hizo. La primera razón. Palabras fieles y dignas de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. La primera razón, porque Jesús lo hizo. Porque Jesús lo fue. Segunda razón, porque la cosecha es grande. Esa es la segunda razón por que debemos ganar almas, porque la cosecha es grande. A la verdad, la miel es mucha. Tercera razón, porque los obreros son pocos. Aleluya, los obreros son pocos. Aleluya. Tercera razón, por la obediencia a la gran comisión de Cristo Jesús. Vayan por todas las ciudades, prediquen el mensaje y llegar a la gente mis discípulos. Y el quinto, debemos ser ganadores de alma, porque la profecía aún no se cumple, el regreso de Jesucristo. Por eso debemos ser ganadores de alma. Apocalipsis 22:20. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor Jesús. Por eso debemos de ser ganadores de alma, por eso debemos ser predicadores. Por eso debemos predicar el mensaje. Dios nos llama a ser los Felipe de este tiempo. Estamos en un avivamiento. Pero afuera está el desierto. Afuera está el etíope. Que leen y no entienden. Que leen y no entienden. Que están bajo una religión que los ata bajo la ley. Pero no entienden. Nosotros tenemos la palabra profética más verdadera, Cristo Jesús. Y necesitamos eso. Necesitamos romper, necesitamos zafarnos. Necesitamos hablar de Jesucristo. Y lo que nos ha enseñado la iglesia acá, el pastor Manuel, es mucho más complejo, complicado. No complicado, pero es mucho más allá. Es mucho más que hablar de Jesús. Es expresarlo. Es expresarlo. Es expresarlo. Lo que portamos. Es fácil hablar de Jesús.
Cualquiera habla de Jesús. Pero lo que Dios nos ha llevado acá como iglesia es la expresión, en la vida, expresar nuestro vivir. Eso es. Cualquiera habla de Jesús. Cualquiera habla del Hijo de Dios. Cualquiera lee Isaías 53. Pero como le dijo a Felipe, ¿de quién habla? El profeta. Del mismo de otra persona. Qué raro. No entiendo. Una gran educación, una gran cultura. Un ministro de Hacienda de la reina de Candace no entendía. Venía a Jerusalén a adorar bajo la ley, pero no le había sido revelado el Cristo, el glorioso, aquel que murió por nosotros y nos justificó y nos redimió en la cruz del Calvario. Que Dios nos fortalezca, nos renueve, nos ayude a poder obrar en esta área de los Felipe, hermano. Necesitamos ser Felipe. Hay muchos, como les repetía, muchos etíopes y eunucos afuera. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, porque eres bueno, eres maravilloso, porque reinas y porque gobiernas. Señor, pido que tú puedas obrar en cada uno de nosotros. Liberar un espíritu, Señor Dios mío, evangelizador. Liberar en medio de la congregación, en medio de la iglesia en este tiempo, Señor, tu presencia que fluya, que renueve. En el nombre de Jesucristo, Padre. Señor, derriba todo argumento que impide ser sensible a tu voz y ser direccionado por la necesidad que tiene la gente. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos en esta noche. Gracias. Aleluya. Gloria a Jesús. Eres grande y maravilloso. Ministra nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Ministra nuestras vidas, Padre. Señor, revélanos que Dios eterno. Somos hijos de Dios 24/7. Somos voz profética. Somos voz de Dios. Revela, Padre, en el nombre de Jesucristo, que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder opera en nosotros para ser redentivo, para llevar un mensaje, para hablar de Cristo, para ministrar en las casas de iglesia, para imponer mano, para liberar a la gente en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta tarde, en esta noche. Ministranos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Fluye el poder de Dios en esta tarde. Fluye. Ministranos. En el nombre de Jesús. Obra, Dios mío, levanta de en medio de este lugar hombres misioneros, mujeres misioneras, hombres con la carga de redención en el nombre de Jesús. Obra, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate poderosamente, Dios mío. Levántate en medio de este lugar, Dios mío, Felipe. Padre sensible, valiente. Padre, hombre osado, Dios mío, que estén en el lugar preciso, en el momento oportuno. En el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, Dios mío. Gracias. Derribamos todo temor, toda inseguridad, Dios mío. Todo lo que nos inhibe, todo lo que nos impide, Padre, poder soltar palabras en medio de la necesidad. En el nombre de Jesucristo. Obra, Padre, en el nombre de Jesús. Que el fuego de la pasión, que el fuego de Cristo nos ministre en esta noche. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Levanta tu iglesia en Valdivia. Levanta, Dios mío, Señor, un liderazgo. Hombres y mujeres de oración. En el nombre de Jesucristo. Señor, abre las bocas, Dios mío, de cada hermano. Que salga fuego, que salga palabra. Que salga, Dios mío, palabra de libertad, de esperanza. En el nombre de Jesucristo, Dios eterno. En el nombre de Jesús, Padre. Levanta, Dios mío, Señor, en medio de Valdivia tu iglesia. Levanta, Padre, en medio de Valdivia
Señor Dios mío, una antorcha encendida en el nombre de Jesucristo. Reprendo todo espíritu, Señor, de mentira, de engaño, de pasividad, de conformismo. Reprendo en el nombre de Jesucristo toda voz del diablo que nos quiere atar y detener. Todo espíritu que quiere poner, Dios mío, Señor, nuestras bocas en silencio. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Gracias te damos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias. Honramos tu nombre, exaltamos tu nombre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en Jesucristo. Gracias. Gracias. Aleluya. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Ministranos. Ministranos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. 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 Denle un aplauso al Señor.